Juveniles. Estamos contentos de estar con ustedes en la clase de los juveniles y vamos a empezar una historia bien importante que tiene que ver con la lección de esta semana y es la lección de que resucita. Es el título de la lección. Así que vamos a nosotros a aprender mucho porque es uno de los milagros cruciales que Jesús tuvo en esta tierra. En los evangelios, cuando hablamos de los evangelios, hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos habla de de los milagros que tienen que ver en relación con la muerte, que tienen que ver en relación con la resurrección, ¿no es cierto? Sin contar que Jesús resucitó, ¿no? Las tres resurrecciones que nosotros hemos visto es que Jesús resucita a una muchacha de 12 años que había muerto, pero ella recién tenía unas cuantas horas de muerte. Por lo tanto, el cuerpo estaba todavía caliente, se puede decir. Un joven que había muerto también algunas horas atrás, porque los judíos, en cuanto moría la persona, en ese mismo día era enterrada. No es como ahora que hay embalsamiento o hay refrigeración para los cadáveres. En esa época no había esas cosas. Y por supuesto, la muerte, el tercer hombre, de un hombre mayor, un hombre maduro, joven, llamado Lázaro, que había estado 4 días muerto en esa, y ya su cuerpo estaba, eh, mostraba que tenía un mal olor, una putrefacción. Los tres estaban muertos. Nunca decimos que esta persona estaba más muerta que la otra, simplemente ellos estaban muertos, a diferencia, ya estaban en un grado de putrefacción, porque en cuanto la persona muere, el corazón deja de latir y deja de fluir la sangre, el cuerpo se comienza a dañar, ¿no? Algunas veces las personas vemos personas también, podemos decir que algunas personas que están lejos de Dios están muertas espiritualmente, y estas personas, aunque pueden venir a la iglesia, muestran rasgos de estar muertas en Cristo Jesús. Aunque la historia de que vamos a hablar se encuentra en Juan, nos habla, y este milagro no está escrito en ninguno de los otros evangelios, no lo tiene Marcos, no lo tiene Lucas, no lo tiene Mateo. Es uno de los milagros con muchas lecciones espirituales que nosotros vamos a aprender. Vamos a ver el poder divino de Dios. Vamos a comprender el amor que Dios tiene a su pueblo, cómo Dios se identifica con nosotros cuando tenemos necesidad y el poder que Dios tiene sobre la muerte. Nosotros vamos a ver esto en el relato de la muerte de Lázaro se encuentra en la mitad del libro de Juan, así que es un evangelio que nos habla del amor de Dios y nos dice que Jesús es la resurrección y la vida. Así que esto es una confirmación de lo que va a pasar en el futuro, cuando Jesús venga y resucite a aquellas personas que estamos viendo que han muerto por el COVID, nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros pastores, nuestros maestros han muerto por el COVID. Cuando Jesús venga, Él va a tener poder para resucitar. La Biblia nos cuenta que había un hombre llamado enfermo que se llamaba Lázaro. Era de Betania, la aldea de María y Marta, su hermano. Era una familia muy allegada a Jesús. Tengamos cuidado porque los arqueólogos han encontrado hace algunos años unos libros apócrifos donde se muestra que Lázaro y Jesús tenían un affair, un amor homosexual. La Biblia no te explica eso, pero ese libro sí lo trata de expresar y trata de enseñar una enseñanza equivocada. La familia de Lázaro, de Marta y María, era una familia muy allegada a Jesús. Dice que María era la que había ungido los pies de Jesús, que lo vimos en unas lecciones anteriores, y siempre estaban con Jesús. Así que cuando vieron de que Lázaro estaba enfermo, mandaron buscar a Jesús porque dijeron, el único que puede salvar a nuestro hermano, habían ido a los médicos, era Jesús. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Así que Jesús estaba lejos de ahí, así que uno o 2 días oyó que se encontraba enfermo, pero él se quedó 2 días en un lugar y entonces le dijo, vámonos, porque le dijeron los discípulos, ¿por qué te vas a ir? Sabes que los sacerdotes te quieren apedrear. Pero Jesús no tenía miedo, sabía que era ya una de sus últimas semanas en esta tierra, así que dijo, vamos a ir de todas maneras porque nuestro amigo Lázaro duerme, él está dormido.
Jesús, lo que pasa es que Jesús explica y dice que la muerte es como un sueño. En unas clases que estaba llevando para niños pequeños, me dije, una clase de la escuela, decían que los niños no hay que decirles que la muerte es un sueño, porque cuando ellos vayan a dormir van a pensar que se van a morir y van a pensar que se van a levantar. Para ellos el concepto de la muerte no está muy bien definido. Pero para personas adultas como nosotros y tú un joven, un adolescente, vas a comprender que la muerte es como un sueño. Cuando uno va a dormir, no sabe a qué hora se durmió, no sabe lo que pasa mientras estás durmiendo, no sabe si alguien pasó a tu habitación y cuando te levantas es un nuevo día. Así que esa actitud era la que él tenía. Así que nosotros vemos que realmente lo que había sucedido. Sin embargo, dice que esta familia, la familia de Lázaro, una familia que acogía a Jesús mucho. Jesús no tenía una casa, una propia, así que Jesús se instalaba en la casa de sus discípulos y de sus amigos, entre los cuales se encontraba allí. Así que Jesús va y llega a ese lugar, pero ya no era el lugar alegre que él había dejado. Ya había 4 días que Lázaro estaba muerto. Y entonces cuando Marta escuchó, Marta escuchó de que Jesús venía, ella salió a encontrarse con Jesús, pero María se quedó en su casa. En la casa, en ese momento estaban quizás en la ceremonia de llorar que tenían los judíos. Y entonces Marta se encuentra con Jesús y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí con mi hermano, estoy seguro que él no habría muerto. Eh, pero Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Y Marta le dice, sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección cuando vengas tú por segunda vez. O sea que ella sabía que su hermano se levantaría de los muertos cuando Jesús venga por segunda vez. Pero Jesús entonces llega donde estaba María. Y María, donde llega, se postra donde Jesús y también le dice lo mismo. Señor Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que estaban ahí llorando, él también empezó a llorar. O sea, Jesús también tiene sentimientos. Pero Jesús no lloraba tan solo por la muerte de Lázaro, porque él sabía que iba a resucitar. Lo que lloraba es que muchos de las personas que iban a ver el milagro de la resurrección no iban a aceptarlo como el Salvador del mundo. ¿Qué pasó? Y Jesús lloró. No lloró solo porque Lázaro iba a resucitar o porque se contagió que las personas estaban llorando, sino él lloró porque las personas que iban a ver ese milagro, muchos de ellos no iban a aceptarlo como el Mesías. Y Jesús preguntó, ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve, porque Jesús no sabía dónde se encontraba el cementerio, quizás. Y la Biblia dice que Jesús lloró. Era la compasión que Dios sentía por sus hijos y la tristeza de que muchos iban a ver ese milagro. ¿Cuántas veces nosotros vemos milagros de personas que se han curado con el COVID y no nos acercamos a Dios, más bien nos alejamos? Y tristemente Jesús sabía que muchas de esas personas que iban a ver el milagro, unos iban a aceptar, otros no lo iban a hacer. El propósito era glorificar a Dios y proclamar que era el Hijo de Dios. Jesús había mostrado poder sobre la lepra, sobre las personas ciegas, sobre los paralíticos, había multiplicado los panes y los peces, pero la gente se preguntaba si Jesús tenía poder sobre la muerte. Ahora, lo que Jesús estaba haciendo quería glorificar a Dios. La enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino era para la gloria de Dios y Cristo. Estaba enfermo e iba a morir por las obras de Dios para que las de Dios fueran demostradas. Cuando una persona le da una enfermedad, muchas veces la familia está preocupada, la familia ora, la persona se sana. Esa persona se enfermó no porque Dios es malo, sino porque esa enfermedad ayuda a que su familia pueda comprender el milagro de Dios. Así que eso era una señal de Dios que Dios estaba glorificando. Ahora iba a mostrar el deseo de que Dios siempre quiere que las personas tengan vida. Recuérdate que Dios no creó la muerte. La muerte es producto del pecado de Adán y Eva. Así que era para que el mundo comprendiera que Dios quería la vida y no la muerte. Así que esta señal era también para glorificar a Jesús. Ahora Jesús tenía la oportunidad de hacer la obra de Dios, de mostrar el poder de Dios, demostrar el amor y la compasión por aquellos que estaban necesitados, fortalecer la fe y sobre todo para que los incrédulos puedan creer.
Así que resucitando a Lázaro entre los muertos, tanto Jesús como el Padre iban a ser glorificados. Al tratar eso era lo impactante. Ellos sabían que Jesús tenía poder. Habían visto al ciego, habían visto al cojo sanar, habían visto al paralítico, a los hombres de lepra, a la mujer de la columna encorvada, habían visto al hombre de la mano seca. Ahora las escrituras dicen que ahora era un milagro para demostrar que Jesús tenía poder sobre la muerte. La Biblia describe mucho el amor de Jesús hacia esta familia. Y por eso es que cada miembro de la familia es mencionado como Marta, María y Lázaro, ¿no? Así que Dios nos ama y nos conoce a todos en forma personal. Así que Jesús sabía que Lázaro ya estaba muerto, o que iba a morir el mismo día que él se enteró. Esto lo afirmamos porque Lázaro ya estaba enterrado 4 días. Así que, como te digo, en el tiempo bíblico, cuando una persona moría, inmediatamente era llevada al sepulcro, al cementerio, ¿no? Ahora, Jesús no esperó que Lázaro muriera para que el milagro sea espectacular. En toda esta experiencia, Marta y María tenían que aprender también a esperar en Dios. Jesús esperó 4 días para que la familia esperara, tuviera paciencia, ¿verdad? A veces cuando uno quiere un milagro, lo quiere ya, ¿no? Pero Jesús se toma un tiempo para contestar, para que la persona medite, para que la persona comprenda la situación y medite sobre todo y tome decisiones. El evangelista Juan, vemos que cuando relata esa historia, la relata en una forma verídica. Le dice que Jesús se tomó un tiempo. O sea, Jesús no lo hizo este milagro para hacer el espectáculo del año o el milagro del año. Era un milagro que se tenía que tener paciencia, ¿verdad? La Biblia nos dice que Jesús llega, Jesús llega a ese lugar y entonces pide que abran la piedra. Ahora, esto era raro, porque nadie se atrevía a abrir la tumba de un muerto estando 4 días. Acuérdate que no había un sistema de momificar, ¿no? Hoy día hay inyecciones que se le aplica a un cuerpo muerto o un tratamiento para que las personas permanezcan, pero en este tiempo no existía. O ese tiempo lo tenían los egipcios, pero estaban muy lejos de que los judíos lo imitaran. Así que esto fue un milagro espectacular. Así que la gente, me imagino los valientes que tuvieron que abrir la tumba y movieron la piedra y lo primero que sale es ese olor a cadáver. Yo no sé cuántos de ustedes han olido un cadáver. Cuando yo era niño, tenía 12 años, se murió la abuelita de una prima. La abuelita había tenido un accidente, se había caído, se había roto la cadera y 6 meses después murió la abuelita. Y yo fui a ver ahí y me acerqué a verla porque mi mamá me dijo, ¿no? Ya es la última vez que la vas a ver a la señora. Y cuando puse la cabeza, sentí ese olor a muerto. Nunca se me ha olvidado ese olor. Así que la gente, me imagino que eso le diría terrible. Así que la gente comprendió que el cuerpo estaba así, estaba muerto, ¿cierto? Estaba muerto el cadáver. Y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Esto era raro. Toda la gente estaba ahí impactada. ¿Cómo alguien podía decir, Lázaro, ven fuera? Muchas veces la gente había pedido a Jesús que hiciera un milagro. Y la gente había visto, Jesús había dicho sí a esos milagros. Pero ahora Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Ahora, de repente escucharon un sonido que venía de esa tumba.
alguien como que se estaba quitando unas tiras con el que se había muerto. Y cuando sale, era Lázaro. Ahora, en la Biblia dice que la muerte es un sueño. Y algunas personas, esto hay que pensarlo, y tienes que pensarlo, que la persona que se muere no se va al cielo. Porque si Lázaro había sido una buena persona, ya estaría en el cielo con los ángeles. Y otra cosa, hubiera sido bien injusto. Esa idea no es bíblica. Porque es bien lindo si, mi abuelita se murió, se fue al cielo. O mi tío se murió y es un angelito. Hace algunas semanas se murió un niño y alguien dijo ya es un angelito de Dios. Se ve linda la historia con ese final feliz, pero no es real. La Biblia dice que eso no va a suceder hasta cuando Jesús venga por segunda vez. Y Marta te lo está diciendo en esta historia. Marta te dice, mi hermano va a resucitar cuando venga, cuando sea el día de tu venida, el día prostero. Así que hubiera sido bien injusto que Lázaro, que estaba con los ángeles en el cielo, viniera otra vez a la tierra. Así que Jesús lo resucita y eso causó un impacto. La gente, un grupo de personas reconocieron, y muchos sacerdotes aceptaron que Jesús era el Mesías porque vieron que Jesús tenía poder sobre la muerte. Porque ahora no podían decir, dice que la hija de Lázaro murió, pero maybe estaba desmayada. O ese niño que estaba ahí, estaba el hijo de la viuda, maybe estaba medio muerto. Pero cuando vieron que Lázaro estaba 4 días muerto y que el cuerpo estaba en un poder, olía tan mal, se pudieron convencer de que habían visto que Jesús no estaba allí, que no era una obra de teatro, que era algo real. Así que cuando vieron que Jesús tenía poder sobre la muerte, muchos de ellos aceptaron a Jesús y otros no lo aceptaron. El milagro, el evento de la resurrección de Jesús es para que nosotros también tengamos esa esperanza que tenía Marta y María, de que cuando Jesús venga va a resucitar. No, en los años que tengo en la iglesia no he escuchado de una resurrección. O escuché una historia cuando era niño, pero no hay muchos milagros de resurrección hoy día. Aunque no podemos ver que hay personas que están muertas espiritualmente, pero cuando se acercan a Jesús vuelven a resucitar, ¿no? Y algo importante, el evento de la resurrección de Lázaro agita el corazón de las personas y describen la esperanza de que cuando Él venga por segunda vez lo va a resucitar. Jesús tiene poder para dar vida y resucitar a los muertos. La historia de Lázaro fue escrita y es la única historia que está escrita por Juan. Es una historia maravillosa. Tiene mucho mensaje para nosotros. Dios, Jesús trató durante los años de su ministerio de que las personas lo aceptaran como el Mesías. Y este milagro fue el último milagro que Jesús hizo para que el pueblo judío pudieran reconocerlo al Mesías. Muchos sacerdotes aceptaron a Jesús como el Mesías. No crees que tampoco la vida de Lázaro fue fácil. La Biblia dice que los sacerdotes intentaban matar a Lázaro porque cada vez que Lázaro pasaba por Jerusalén, por Jericó, por Samaria, la gente decía, Él es el que resucitó Jesús. Así que ver a Lázaro era ver el milagro, el poder que Jesús tenía sobre la muerte. Nos encontramos nosotros en la pandemia del COVID, aún no ha desaparecido, eh, pero vemos que cada día hay personas de nuestro entorno que se han enfermado, algunos hemos visto morir, amigos, pastores, esposa de pastores, líderes de la iglesia, maestros, directores, padres, pero cualquier sea la situación, porque no podemos decir esto no me va a pasar. Acuérdate que la familia de María era una familia apegada a Jesús, aunque ellos eran apegados a Jesús, no por eso la muerte no dejó de tocarles. A veces uno dice, porque soy adventista o porque mi papá ahora nosotros no nos ha tocado. No, la Biblia te enseña que aún la familia más cercana a Jesús, que era María, Marta y Lázaro, les tocó la muerte. Pero cuando te toque la muerte, tienes que actuar como María y como Marta. Ellos confiaban, Marta confiaba en la promesa de la resurrección y ellos confiaban en que Jesús podía sanarlo. Y Jesús le dice a Marta, tu hermano va a resucitar, ¿cierto? Y así fue. El hecho es que la muerte es un visitante que puede tocar nuestras puertas. Y no podemos decir, esto no me va a pasar a mí.
o no le va a pasar a mi papá. Tenemos que confiar en las promesas de Dios. La resurrección de Lázaro es una historia que ha quedado escrita y que nosotros tenemos que comprenderla. Tenemos que aceptar que la muerte es el único que puede destruir a la muerte, Jesús, y lo va a destruir cuando Jesús regrese por tercera vez. Pero cuando Jesús venga por segunda vez, él va a llevar a todo su pueblo, va a resucitar a aquellas personas que han muerto, aquellos, cuando yo crecí en la iglesia adventista, he visto muchas personas morir esperando la venida de Jesús, he visto mis maestros, una diaconisa que cuando yo era niño, pastores que han muerto. Cuando Jesús venga por segunda vez, nos va a resucitar y los va a llevar al cielo. Así que esa es la esperanza que nosotros tenemos el día de hoy. Que Dios nos ayude a comprender esta lección. Hoy día quizás no veas resucitar muertos, pero cuando una persona que se ha alejado de Jesús se acerca a Dios y resucita, es un milagro, porque Jesús ha permitido que se resucite, que resucite otra vez en vida. Pero si la muerte llegara a nuestros parientes, recuerda que esa muerte va a tener un fin. Y es cuando Jesús venga, esa persona está descansando. Cuando la Biblia dice que la muerte es un sueño, es que la persona ya no se acuerda ni de sus problemas, ni de sus dolores, ni de sus problemas económicos, ni de que tiene un problema en el trabajo. Simplemente allí descansa todo eso, ¿no? Por eso lo importante es, antes de morir, tenemos que tener una vida con Jesús. Y ten cuidado con las ideas que pueden estar circulando. La persona que muere no va al cielo, no se convierte en un ángel, porque hubiera sido bien injusto que Lázaro, que estaba en el cielo, regresara otra vez a la tierra. Y regresó para morir otra vez. ¿Okay? Porque si hubiera sido así, él regresó a morir otra vez. Por eso las personas no se convierten en ángeles, porque sería bien injusto. Entonces Lázaro murió por segunda vez, cuando le tocó, posiblemente cuando los judíos lograron matarlo en el futuro, ¿no? Eso la Biblia no nos especifica, pero nos dice que los judíos querían matarlo porque al mirar a Lázaro era mirar un milagro de Jesús, el poder de Jesús sobre la muerte. Lo importante es que Lázaro nunca contó las cosas que vio en el cielo porque él estaba dormido. El que estaba dormido no puede haber estado con los ángeles. Así que automáticamente es una historia que nosotros podemos entender y comprender más. Si tienes preguntas, deja las preguntas y nosotros podemos contestarlas más adelante. Que Dios nos ayude y recuerda que Dios tiene poder sobre la muerte y Él va a destruir la muerte, y la muerte puede llegar a tu casa aunque tú estés más cerca de Dios. No creas que la muerte no puede llegar, porque le llegó a Marta y a María. Que Dios nos ayude a comprender esta lección, y es una hermosa historia que podemos compartirla y comprenderla más. Que Dios nos ayude.